Ahora aquí pues simplemente lo que se hizo fue factorizar la cabeza de velocidad. Vemos acá, si factorizamos la cabeza de velocidad, esto pasaría a sumar al otro lado. Entonces me quedaría 20.10 igual al coeficiente de fricción por longitud sobre diámetro más 4.65. Estaba negativo en el lado izquierdo, pasaría a positivo al lado derecho. Y tenemos por aquí la velocidad. Sabemos que caudal es igual a velocidad por área, que velocidad pues si lo despejamos de acá sería igual a caudal sobre área, y el área es pi por d al cuadrado sobre 4, pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Esto pues simplemente para poner todo en función del diámetro. Entonces pues necesito colocar la cabeza de velocidad en función del diámetro, y tengo que velocidad, si aquí reemplazo el área, hago producto de extremos y medios, me va a quedar que velocidad es igual a 4 veces el caudal sobre pi por d al cuadrado. Ahora aquí la velocidad la tenemos al cuadrado, entonces si yo elevo al cuadrado la velocidad es 16 veces el caudal al cuadrado sobre pi al cuadrado por d a la 4. Entonces ya sería esta parte de aquí arriba de la ecuación. Y lo reemplazo aquí en la cabeza de velocidad, entonces tengo por aquí velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Para hacer el producto de extremos y medios, 2 veces la gravedad es como si estuviera sobre 1. Entonces hago producto de extremos, 16 por q al cuadrado, y producto de medios, pi al cuadrado por d a la 4 por 2 veces la gravedad. Entonces todo esto es lo que voy a reemplazar aquí en la ecuación. Reemplazando ya la cabeza de velocidad en función del diámetro, la ecuación me queda de esta manera. Y aquí pues ya es simplemente aplicar álgebra para despejar el coeficiente de fricción. Entonces pues ahora estoy dejando todo lo que tengo aquí en el corchete del lado derecho, y todo esto pasa a multiplicar el 20.10. Entonces como pasa hacia el otro lado, lo que tengo multiplicando pasa a dividir, y lo que tengo dividiendo pasa a multiplicar el 20.10. Entonces por eso queda de esta manera. Paso el 4.65 hacia el lado derecho, entonces quedaría negativo, y ya me va quedando más fácil de despejar el coeficiente de fricción. Y por último pues paso L, que estaba aquí en la parte de arriba a la izquierda, iría en la parte de abajo a la derecha, dividiendo los dos términos, y D que estaba dividiendo pasa a multiplicar. Como aquí tenía D a la 4, pues me quedaría D a la 5, y en este término no tenía D, entonces simplemente me queda como D. Ya como tengo aquí la ecuación, pues es simplemente de reemplazar valores. Reemplazo el caudal, que es 20 litros por segundo, que equivale a 0.02 metros cúbicos por segundo. Reemplazo la longitud de la tubería, que es 60.50 metros, y reemplazo la aceleración de la gravedad, 9.81 metros por segundo al cuadrado. Reemplazando todo esto, opero los valores y me queda una ecuación sencilla en función del diámetro. Entonces tengo coeficiente de fricción en función del diámetro. Ahora, como ya tengo el coeficiente de fricción en función del diámetro, comienzo el proceso iterativo para hallar el diámetro que me satisfaga el problema. ¿Eso cómo lo hago? Tengo la velocidad, no la conozco, es caudal sobre área. El área pues la puedo poner en función del diámetro. Tengo número de Reynolds, que es velocidad por diámetro sobre la viscosidad cinemática. Para la temperatura del problema, que es 25 grados centígrados, la viscosidad cinemática es 8.94 por 10 a la menos 7 metros cuadrados sobre segundo. Y pues ya aquí me queda comenzar a asumir un diámetro. Con el diámetro que asuma hallo el coeficiente de fricción. Después, con ese mismo diámetro asumido, hallo el área de la tubería. La reemplazo en esta ecuación y voy a tener la velocidad de flujo. Después reemplazo en esta otra ecuación de número de Reynolds velocidad de flujo y diámetro de la tubería, y obtengo el número de Reynolds. Después la tubería es de acero, 0.046 milímetros es la rugosidad. Si la paso a metros me da 4.6 por 10 a la menos 5 metros, y
la rugosidad relativa me va a quedar en función del diámetro. Entonces ya con número de Reynolds y rugosidad relativa entro al diagrama de Modi o hallo con la ecuación de Kohler-Uruguay el coeficiente de fricción y comparo. Si para el diámetro asumido me da el coeficiente de fricción igual que el coeficiente de fricción calculado, el diámetro que asumí es correcto. Si no, tengo que comenzar a cambiar el diámetro hasta que se me satisfaga que el diámetro obtenido con la ecuación que planteé en el problema, el diámetro no, el coeficiente de fricción obtenido con la ecuación que planteé aquí del problema sea igual al coeficiente de fricción que hallo calculado. Entonces en ese momento puedo decir que el diámetro asumido es el correcto. Entonces por aquí tengo ya las iteraciones que hice para el problema. Comenzando con un diámetro de 0.10 me da un coeficiente de fricción asumido de 0.09. No continúo con el llenado de la tabla porque este coeficiente de fricción no es lógico. Máximo un coeficiente de fricción da de 0.04, entonces eso no es lógico. Aquí es complicado saber si aumento o disminuyo el diámetro, entonces toca el tanteo. Aquí aumenta el diámetro y el coeficiente de fricción me dio más alto, entonces quiere decir que el diámetro es inferior a 0.10, entonces por eso iteré con 0.09 y todavía me está dando un coeficiente de fricción ilógico. Entonces bajo más el diámetro a 0.07 y me da un coeficiente de fricción ya que es lógico. Un coeficiente de fricción lógico está entre 0.01 y 0.04. Entonces me dio un coeficiente de fricción de 0.011. Para ese coeficiente de fricción reemplazo en las ecuaciones que les mostré aquí anteriormente en el diámetro en la ecuación de área, luego hallo velocidad, después número de Reynolds, todo el proceso que viene ahí. Me da una velocidad de 5.20 metros por segundo, un número de Reynolds de 4.07 por 10 a la 5 y una rugosidad relativa de 0.00066. Con esto, si van al diagrama de Modi o a la ecuación de Kohler, da un coeficiente de fricción de 0.014. ¿Qué sucede? Con el diámetro que asumí, aunque está dando un coeficiente de fricción lógico, no es igual al coeficiente de fricción calculado. Entonces tengo que seguir iterando hasta que me den iguales. Aquí pues ya no es como en los sistemas clase 2, que simplemente me traía el coeficiente de fricción hacia el otro lado, porque estoy iterando es con los diámetros. Entonces pues tengo que comenzar a cambiar el diámetro. Aquí ¿qué pues puedo no deducir? Aquí tenía 0.011, aquí 0.014, entonces tengo que hacer que el coeficiente de fricción sea mayor. Aquí subí a 0.072 y me da un coeficiente de fricción de 0.014, una velocidad de 4.91, un número de Reynolds de 3.97 por 10 a la 5, una rugosidad relativa de 0.00064 y con eso el coeficiente de fricción es de 0.014. Entonces tengo coeficientes de fricción iguales, lo que quiere decir que el diámetro requerido para transportar el caudal de diseño es 0.072 metros. A veces pues llegar a ese valor requiere de bastantes iteraciones. Si no me da con el 0.072 hubiera tenido que seguir aumentando hasta que me dieran los coeficientes de fricción iguales. Este es el procedimiento de sistemas clase 3, es un poco más corto que sistemas clase 2, pero aquí al momento de iterar se debe tener un poco más de cuidado para llegar al rango que nos dé los coeficientes de fricción iguales.